primer encuentro para leer juntos el Yoga de los Sueños de Tenzin Wangyal Rinpoche. Vamos a leer algunos capítulos y algunos títulos de los capítulos. El resto te toca leerlo a vos solo o sola y después compartimos, ¿sí? Capítulo 1. Sueño y realidad. Todos soñamos, lo recordemos o no. Soñamos desde la primera infancia y continuamos soñando hasta la muerte. Cada noche entramos a un mundo desconocido en el que podemos aparecer como quienes somos normalmente o como alguien totalmente distinto. Nos encontramos con personas a quienes conocemos o no conocemos, que están vivas o muertas. Volamos, hallamos seres que son no humanos. Tenemos experiencias de gozo, reímos, lloramos, nos aterrorizamos, nos exaltamos o nos transformamos. Sin embargo, generalmente ponemos muy poca atención a estas experiencias extraordinarias. Muchos occidentales que se acercan a las enseñanzas lo hacen con ideas sobre los sueños basadas en teorías psicológicas y por lo tanto, cuando se interesan en usar los sueños en su vida espiritual, se enfocan por lo regular en el contenido y el significado de los sueños. Muy pocas veces se investiga la naturaleza misma del soñar. Cuando realizamos esta investigación, nos conduce al proceso misterioso en el que se basa la totalidad de nuestra existencia, no solo la vida onírica. Repito, cuando realizamos esta investigación, nos conduce al proceso misterioso en el que se basa la totalidad de nuestra existencia, no solo la vida onírica. El primer paso en la práctica del soñar es muy simple. Uno debe reconocer el gran potencial que contienen los sueños para el viaje espiritual. Normalmente el sueño es considerado como algo irreal en comparación con el contexto de la vida real de la vigilia. Real entre comillas, ¿no? Real de la vigilia. Pero no hay nada más real que el sueño. Esto solo tiene sentido cuando se entiende que la vida normal de vigilia es tan irreal como el sueño, exactamente de la misma manera. Entonces puede comprenderse que el yoga del soñar se aplica a toda la experiencia, tanto a los sueños del día como a los sueños de la noche. Capítulo 2. ¿Cómo surge la experiencia? La ignorancia. Todas las experiencias, incluidos los sueños, surgen de la ignorancia. En Occidente, esta resulta una proposición sorprendente, así que debemos ver primero lo que significa ignorancia, marikpa. La tradición tibetana distingue dos tipos de ignorancia: la ignorancia innata y la ignorancia cultural. La ignorancia innata es la característica que define a los seres ordinarios y la base del samsara. La ignorancia innata es la característica que define a los seres ordinarios y la base del samsara. Es la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza y de la verdadera naturaleza del mundo, que resulta en el enredo de los engaños de la mente dual. El dualismo rectifica las polaridades y dicotomías. Divide la unidad indivisible de la experiencia en esto y aquello, lo bueno y lo malo, tú y yo. Basados en estas divisiones conceptuales, desarrollamos preferencias que se manifiestan como ambición y aversión. Estas son las respuestas habituales que definen
aquello que identificamos como lo que somos. Queremos esto y no queremos aquello. Creemos en esto y no creemos en aquello. Respetamos esto y menospreciamos aquello. Queremos placer, comodidad, riqueza y fama, y tratamos de escapar del dolor, la pobreza, la vergüenza y la incomodidad. Queremos estas cosas para nosotros mismos y para aquellos a quienes amamos, sin importarnos lo que suceda a los demás. Queremos una experiencia diferente de la que estamos teniendo, o nos aferramos a una determinada experiencia, tratando de eludir los cambios inevitables que la harán llegar a su fin. Existe un segundo tipo de ignorancia que está condicionada culturalmente. Aparece cuando los deseos y las aversiones se institucionalizan en la cultura y se codifican en el sistema de valores. Por ejemplo, en India, los hindúes creen que es incorrecto comer carne de res, pero consideran apropiado comer puerco. En cambio, los musulmanes creen que es apropiado comer carne de res, pero tienen prohibido comer puerco. Los tibetanos comen ambos. ¿Quién está en lo correcto? El hindú cree que los hindúes están en lo correcto, el musulmán cree que los musulmanes están en lo correcto y el tibetano cree que los tibetanos están en lo correcto. Estas diferentes creencias surgen de las predisposiciones y creencias que son parte de cada cultura, no de una sabiduría básica. Estas diferentes creencias surgen de las predisposiciones y creencias que son parte de cada cultura, no de una sabiduría básica. Otro ejemplo puede encontrarse en los conflictos internos de la filosofía. Existen muchos sistemas filosóficos que se definen por desacuerdos sutiles entre sí. Aunque estos sistemas se desarrollan con la intención de guiar a los seres hacia la sabiduría, terminan produciendo ignorancia, porque sus seguidores se aferran a un entendimiento dual de la realidad. Esto es inevitable en cualquier sistema conceptual, ya que la mente conceptual es sólo una manifestación de la ignorancia. La mente conceptual es sólo una manifestación de la ignorancia. La ignorancia cultural se desarrolla y preserva en tradiciones. Permea todas las costumbres, opiniones, sistemas de valores y de conocimiento. Tanto los individuos como las culturas aceptan estas preferencias como algo tan fundamental que las confunden con el sentido común o con la ley divina. Crecemos apegados a ciertos valores, a un partido político, un sistema médico, una religión, una opinión acerca de cómo deben ser las cosas. Pasamos por la escuela primaria, la secundaria y quizá la universidad, y en cierto grado, en cierto sentido, cada diploma es un trofeo ganado en el camino del desarrollo de una ignorancia más y más sofisticada. La educación refuerza el hábito de ver el mundo a través de determinado lente. Podemos volvernos expertos en una perspectiva equivocada, volvernos muy precisos en nuestra forma de entenderla y relacionarnos con otros expertos. Lo mismo puede ocurrir con la filosofía, en la que uno aprende con detalle sistemas intelectuales y desarrolla la mente para hacer de ella un agudo instrumento inquisitivo. Sin embargo, mientras no traspasemos nuestra ignorancia innata, solo estaremos desarrollando un prejuicio adquirido, no la sabiduría básica. Nos apegamos a las cosas más nimias,
una marca específica de jabón o un corte de pelo determinado. En otra escala desarrollamos sistemas políticos y religiosos, filosofías, psicologías y ciencias. Nadie nace con la idea de que es incorrecto comer puerco o carne de res, o de que un sistema filosófico es correcto y el otro no, de que esta religión es verdadera y aquella no. Todo eso debe aprenderse. La fidelidad a ciertos valores es el resultado de la ignorancia cultural, pero la propensión a aceptar perspectivas limitadas que se originan en el dualismo es la manifestación de la ignorancia innata. Esto no es malo, es simplemente lo que es. Nuestros apegos nos pueden llevar a la guerra, pero también se manifiestan como tecnologías útiles y artes diversas que son de gran beneficio para el mundo. Mientras no seamos seres iluminados, participamos de la dualidad y eso está bien. En el Tíbet hay un refrán popular que dice: cuando estés en el cuerpo de un burro, pues disfruta el sabor del pasto. Cuando estés en el cuerpo de un burro, disfruta el sabor del pasto. En otras palabras, debemos apreciar y disfrutar esta vida porque tiene sentido y es valiosa en sí misma y porque es la vida que estamos viviendo. Si no tenemos cuidado, podemos utilizar las enseñanzas para apoyar la ignorancia. Podría decirse que es malo para alguna persona obtener un grado académico avanzado o tener restricciones en su dieta, pero no se trata de eso. También podría decirse que la ignorancia es mala o que la vida cotidiana es solo estupidez samsárica, pero la ignorancia es solo un oscurecimiento de la conciencia. La ignorancia es solo un oscurecimiento de la conciencia. Estar apegado a ella o sentirse repelido por ella es el mismo viejo juego de la dualidad, que se despliega ahora en el ámbito de la ignorancia misma. Uno puede ver lo muy difundido que está este juego. Incluso las enseñanzas trabajan con la dualidad. Por ejemplo, al promover el apego a lo virtuoso y la aversión a lo no virtuoso. Paradójicamente usan la dualidad de la ignorancia para vencer a la ignorancia. Cuán sutil puede llegar a ser nuestro entendimiento y con cuánta facilidad podemos perdernos. Por ello es tan necesaria la práctica, ya que nos permite tener una experiencia directa en lugar de desarrollar otro sistema conceptual que elaborar y defender. Cuando las cosas se ven desde una perspectiva más elevada, tienden a nivelarse. Cuando las cosas se ven desde una perspectiva más elevada, tienden a nivelarse. Desde la perspectiva de la sabiduría no dual, no hay cosas importantes y cosas carentes de importancia. Las acciones y los resultados, el karma y las huellas kármicas. La cultura en la que vivimos nos condiciona, pero llevamos con nosotros la semilla de condicionamiento a donde quiera que vamos. Cualquier cosa que nos perturba está de hecho en nuestra mente. Cualquier cosa que nos perturba está de hecho en nuestra mente. Culpamos al entorno por nuestra infelicidad, por nuestra situación, y creemos que si pudiéramos cambiar las circunstancias seríamos felices. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos solo es la causa secundaria de nuestro sufrimiento. La causa primaria
es nuestra ignorancia innata, de la que resulta el deseo de que las cosas sean distintas. Podríamos decidir escapar de la vida de la ciudad que tanta tensión provoca e irnos a vivir a la orilla del mar o a las montañas. Pudiera ser también que decidiéramos dejar el aislamiento y las dificultades del campo para ir a la ciudad y vivir sus estímulos. Estos cambios pueden ser agradables porque las causas secundarias se han alterado y quizá encontremos satisfacción, pero solo por corto tiempo, ya que la raíz de nuestro descontento se va con nosotros a la nueva casa y de ella brotan nuevas insatisfacciones. Pronto nos vemos atrapados nuevamente en la confusión de la esperanza y el miedo. Quizá pensemos que si tuviéramos más dinero o una mejor pareja o un mejor cuerpo o empleo o educación, y entonces sí seríamos felices. Pero sabemos que no es así. Los ricos no están libres de sufrimiento. Una nueva pareja nos causará alguna insatisfacción. Nuestro cuerpo envejecerá, el nuevo trabajo será menos interesante con el tiempo, y así sucesivamente. Cuando pensamos que la solución para nuestra infelicidad puede encontrarse en el mundo externo, nuestros deseos solo pueden saciarse temporalmente. Puesto que no entendemos esto, nos vemos arrastrados por los vientos del deseo, siempre intranquilos e insatisfechos. Estamos gobernados por nuestro karma y continuamente sembramos semillas para una nueva cosecha kármica. Esto no solo nos distrae de nuestro camino espiritual, sino que además impide que encontremos satisfacción y felicidad en nuestra vida cotidiana. Mientras nos identifiquemos con nuestra mente cambiante y reaccionemos a la experiencia con ambición y aversión, producimos emociones negativas que nacen en el espacio entre lo que es y lo que queremos que sea. Repito. Mientras nos identifiquemos con nuestra mente cambiante y reaccionemos a la experiencia con ambición y aversión, producimos emociones negativas que nacen en el espacio entre lo que es y lo que queremos que sea. Las acciones que se generan a partir de estas emociones, que incluyen casi todas las acciones en nuestra vida cotidiana, dejan huellas kármicas. Karma significa acción. Las huellas kármicas son los resultados de acciones que quedan en nuestra conciencia mental e influyen en nuestro futuro. Podemos entenderlas parcialmente si pensamos en ellas como lo que en Occidente se denomina las tendencias del inconsciente. Son inclinaciones, patrones de conducta interna y externa, reacciones arraigadas y conceptualizaciones habituales. Ellas dictan nuestras reacciones emocionales a diversas situaciones, nuestro entendimiento intelectual y también nuestros hábitos emocionales característicos y nuestras rigideces intelectuales. Creamos y condicionamos nuestras maneras de responder a cada aspecto de nuestra experiencia. Bueno, ahora el próximo título es el karma negativo, después el karma positivo. Y ahora vamos a leer La liberación de las emociones, de la página 13. La mejor respuesta a las emociones negativas
es permitir que se liberen a sí mismas, permaneciendo en la conciencia no dual, libres de ambición y aversión. Si podemos hacer eso, la emoción pasa a través de nosotros como un pájaro que vuela por el espacio, no deja ningún rastro. La emoción surge y luego se disuelve espontáneamente en el vacío. En este caso, la semilla kármica se manifiesta sea como una emoción o como una sensación en el cuerpo, o bien como un impulso hacia una conducta en particular. Pero como no respondemos con ambición o aversión, no se genera ninguna semilla de karma futuro. Por ejemplo, cada vez que la envidia surge y se disuelve en la conciencia, sin que nos volvamos presas de ella o tratemos de reprimirla, la fuerza de la tendencia kármica hacia la envidia se debilita. No hay nuevas acciones que la refuercen. Al liberar las emociones de esa manera, se corta el karma desde su raíz. Es como quemar las semillas kármicas antes de que tengan la oportunidad de crecer y manifestarse como problemas en nuestras vidas. Podría uno preguntarse por qué es mejor liberar las emociones que producir karma positivo. La respuesta es que todas las huellas kármicas nos constriñen, nos restringen en identidades particulares. La meta del camino es la liberación total de todo condicionamiento. Esto no significa que una vez que uno está liberado, la compasión y otros rasgos positivos no estarán presentes. De hecho, lo están. Pero cuando ya no estamos manejados por las tendencias kármicas, podemos ver nuestra situación claramente y responder de manera espontánea, apropiada, en lugar de ser empujados en una u otra dirección. La compasión relativa que surge del karma positivo es buena, pero es mejor la compasión absoluta, que surge sin esfuerzo y en forma perfecta en un individuo liberado de las condiciones kármicas. En esta hay más espacio, lo incluye todo, es más efectiva y está libre de los engaños del dualismo. Si bien permitir que la emoción se libere a sí misma es la mejor forma de responder, resulta difícil hacerlo sin tener antes una práctica desarrollada y estable. Pero independientemente de cómo sea nuestra práctica ahora, podemos decidir parar por un momento cuando la emoción aparezca, entrar en contacto con nosotros mismos y elegir actuar de la mejor manera posible. Podemos aprender a suavizar la fuerza del impulso de los hábitos kármicos. Podemos usar el proceso conceptual para recordar que la emoción que vivenciamos es simplemente el fruto de huellas kármicas anteriores. Quizá podamos relajar nuestra identificación con esa emoción o punto de vista y abandonar nuestra actitud defensiva. A medida que se afloja el nudo de la emoción, la identidad se relaja y hay más espacio. Podemos escoger una mejor respuesta, plantando semillas de karma positivo. Es importante recalcar de nuevo que esto debe hacerse sin reprimir la emoción. Debemos relajarnos y generar compasión, no suprimir el enojo rígidamente en nuestro cuerpo mientras tratamos de traer a la mente buenos pensamientos. No. El camino espiritual no se propone beneficiarnos solo en el futuro lejano o en la próxima vida. A medida que nos entrenamos para reaccionar en forma positiva
a las situaciones que vivimos, cambiamos nuestra huella kármica, nuestras huellas kármicas, y desarrollamos cualidades que afectan positivamente la vida que llevamos ahora. Sí podemos ver con mayor claridad que cada experiencia, por pequeña o privada que sea, tiene un resultado. Podemos usar esa comprensión para cambiar nuestra vida y nuestros sueños. Y último título de hoy: los oscurecimientos de la conciencia. Las huellas kármicas se quedan en nosotros como remanentes psíquicos de actos motivados por la ambición o la aversión. Son oscurecimientos de la conciencia almacenados en la base de la misma conciencia del individuo, en la Kunsi Namche. Aunque se habla de ella como un contenedor, la Kunsi Namche es equivalente a los oscurecimientos de la conciencia. Es equivalente a los oscurecimientos de la conciencia. Cuando ya no hay oscurecimientos en la conciencia, no hay Kunsi Namche. No es una cosa o un lugar, es la dinámica en la que se basa la organización de la experiencia dual. No es una cosa o un lugar, Kunsi Namche. Es la dinámica en la que se basa la organización de la experiencia dual. Es tan insustancial como una colección de hábitos y tan poderosa como los hábitos que permiten que el lenguaje tenga sentido, que las formas aparezcan como objetos y que la existencia misma sea algo significativo que podemos entender y donde podemos funcionar. Me impresiona este subtítulo. Perdón. La metáfora común para Kunsi Namche es la de una bodega o depósito que no puede ser destruido. Podemos pensar que Kunsi Namche guarda una colección de patrones o esquemas. Es una gramática de la experiencia que se ve afectada en mayor o menor grado por cada acción que llevamos a cabo, externa o internamente, en el plano físico o en el cognitivo. Mientras haya tendencias habituales en la conciencia de un individuo, existe la Kunsi Namche. Cuando uno muere y el cuerpo se deteriora, la Kunsi Namche perdura. Las huellas kármicas continúan hasta que sean purificadas. Una vez que se purifican, la Kunsi Namche deja de existir y el individuo es un Buda.